Proteger esta carpa, que no haya ningún inconveniente. Allí los están viendo a las personas que se van a quedar aquí toda la noche frente al Congreso, esperando entonces que los operarios terminen de levantar esta carpa blanca, esta carpa itinerante, que ya mañana va a estar lista. Muy bien, muchas gracias Nicolás, muchas gracias. Enseguida también vamos a estar hablando con Sonia Leso de este tema. Pero antes, lo que anticipábamos, Berco, la inflación que nos da respiro en la Argentina. Efectivamente, hoy lo confirmó el INDEC, el Instituto de Estadística y Censos. Lo que difundió fue un incremento del 2,4% en el índice de precios para el mes de marzo. Marzo, un mes típicamente inflacionario, a diferencia de febrero, que no suele ser un mes inflacionario, pero que esta vez lo fue, enancado en los incrementos de peajes sobre todo, pero también de otros servicios regulados a través de tarifas por el Estado. 2,4% decíamos el incremento del nivel de precios durante marzo y un acumulado para los primeros 3 meses del año que ya llega al 6,3%. Vos fijate, Gato, que si multiplicamos este 6,3 por 3, ya nos encontramos con un 19%, que es el aumento que les ofrecen a los docentes y nos sobra un trimestre. O sea, está evidentemente muy por encima de la pauta inflacionaria que se fijó el gobierno entre el 12 y el 17%. Justamente por este rebrote inflacionario de marzo, hoy tomó una decisión muy drástica el Banco Central, que fue subir muy bruscamente otra vez la tasa de interés de referencia al 26,25%, o sea, un muy fuerte salto que va a afectar una vez más la actividad económica. Vos sabés, sube la tasa de interés, cuesta más financiarse para las pymes, para las empresas, y esto además chupa pesos del mercado, enfría por dos vías la economía. Axel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿y cómo se entiende? Porque de seguir esto, como indica Berco, no se va a cumplir con el 17%, y además había muchos industriales preocupados hoy por esta decisión de Sturzenegger de subir la tasa de interés, ¿no? Bueno, punto 1. El año pasado, Pratgay, Macri, todo el gobierno dijo que la inflación iba a ser 20, 25. En el momento álgido de la discusión de las paritarias. Y consiguieron unas paritarias a la baja con respecto al año anterior, y después no fue 20-25, fue 41. Es decir, que duplicaron lo que habían prometido. Vamos en ese camino. ¿Por qué? Porque además este número de este mes no incluye los aumentos de gas que lo pasaron para abril, el cómputo. Es decir, que ya abril acarrea los aumentos de gas. Sturzenegger sube la tasa. O sea, por el lado de la inflación, además todo el mundo sabe, podemos hablar de este número, dividir la inflación por tal cosa, por tal otra. Todo el mundo sabe que no alcanza, Y no alcanzan los sueldos miserables que le plantean a los docentes. Entonces, el gobierno, ¿cómo respondió? Con palo. Con palo respondió a un reclamo de los docentes de que le devuelvan lo que le habían sacado y manoteado del bolsillo el año pasado. Y que de nuevo se lo quieren hacer porque le quieren poner una pauta de 18... O atado a una inflación que ahora tampoco sabemos. Este incremento del primer trimestre anualizado da arriba del 27%, con lo cual decíamos, sobra un trimestre, pero en realidad depende cuánto arreglen los gremios, porque sobra mucha inflación. Y mirá, ese 18 Pratgay responde como, Sturzenegger, subiendo la tasa de interés, enfriando la economía. Es decir, que encareciendo el crédito, para que se entienda bien, porque esto de la LEVAC, qué sé yo, lo que está haciendo es encarecer el crédito, con lo cual va a haber menos actividad económica, va a haber menos consumo, va a haber menos inversión. Es realmente una cosa que yo creo que Sturzenegger debería hablar con Aranguren, no subir la tasa de interés para que nos jodamos todos, para que se joda la gente, porque hoy la política que tenemos que hacer desde la oposición es pararle al gobierno esta idea de que puede ir contra todos todo el tiempo. Y además ahora, fuera y muy lejos de unir a los argentinos, mirá, yo me acordaba algunas cosas, me vinieron flashes. Un flash fue cuando se presentó Macri en el Congreso, 1 de marzo, y dijo, hay violencia contra los maestros. ¿Te acordás, Sonia? Vamos a parar la violencia contra los maestros. Y los agarra a palazos. Una ley. Dijo, una ley. Bueno, la ley se ve que el primero que la incumple es él, porque los agarra a palazos a los docentes tratando de... Ahí se ve que estaban haciendo. Una ley que castigue a los que golpean a los maestros. Bueno, o sea, contra Macri. Después lo vimos a Macri hace poquito, yendo a Holanda a buscar inversiones. Y los que encontraron inversiones son los holandeses. Pues vuelve acá y compra la Shell. Mira, si no fuera argentino no diría esto es joda, total.
Está haciendo lo contrario de lo que promete. Dice, vamos a unir a los argentinos. Y viene con una batería realmente de agresiones, una batería de mentiras, una batería, bueno, de denuncias contra ya no la oposición política, no el gobierno anterior. Ahora es todos los trabajadores, todos los maestros, todos son delincuentes, todos son conspiradores. El otro día leíamos en el diario, después de la brutal golpiza que recibieron los docentes, injustificada, eran maestros, yo estuve al ratito ahí abajo de la lluvia, eran maestros, muchos con delantal, no sé de qué está hablando esta gente, pero uno veía esa situación y la verdad que después leía diarios como La Nación que decía enfrentamientos, Claro. que uno le hace acordar a cuando en las peores épocas estaba las cuestiones, las peores épocas, la del terrorismo de Estado, digamos, y ponían enfrentamientos. Bueno, la verdad que han desempolvado los viejos manuales de estilo de cómo agredir a toda la población para aplicar un plan económico. Ahora, Axel, volviendo al tema de la inflación, volviendo al tema de los propios... yo antes de empezar el programa hablaba con varios empresarios que realmente estaban preocupados. Dice, están haciendo todo el camino contrario a reactivar. Entonces, ¿qué espera? Porque el ministro de Economía y el gobierno dice, hay brotes verdes, se está reactivando la economía. ¿Esto que hacen hoy, qué es? ¿Un parate a la economía de nuevo? Y mirá, esto no solo el tema de la tasa de interés. Todos saben qué le pasó al comercio, qué le pasó a la gente. No tiene demanda el comercio porque han pisado los sueldos. Entonces empieza este año no liberando, digamos, las paritarias, sino por el contrario, poniendo presión sobre cada uno de los intentos de acuerdo salarial, ni siquiera para recuperarlo del año pasado. Ahora no quieren que ni tengan la inflación de este año, porque ya han mentido con esos números de 18, 19. Entonces, demanda no va a haber. Evidentemente tarifazo va a seguir habiendo, lo cual también los empresarios están preocupados, pues le suben los costos, le caen las ventas. Sobre eso viene también que encarecen el crédito, es decir, que cuando no podés vender o cuando no podés pagar las cuentas, bueno, vas al banco, pero el banco te está subiendo la tasa de interés. Y además abren las importaciones y también mienten garrafalmente. Tiene que parar de mentir este gobierno, ya no es solo ver la realidad, es además parar de mentir porque ya es una especie de cosa compulsiva. Le pegan a los docentes en la plaza, no se hace cargo nadie, no hay responsables, nadie dio la orden, además era porque un papelito. ¿Cómo le pegan a los docentes por un papelito? Y después dicen que los docentes agredieron policías. La verdad que yo creo que hoy nos toca a los que estamos en la dirigencia, en la política, ya, bueno, no hay lugar como el año pasado para decir, bueno, que la gobernabilidad, que la cosa. Ya están reprimiendo. Maestros, le pegan a los maestros, le están sacando el sueldo a la gente, le están encareciendo a los comerciantes. Ya no hay sector que se salve de esto, excepto unos pocos exportadores, unos pocos importadores, y obviamente la timba financiera, porque la contracara de esa tasa de interés altísima, claro, es que hoy festejan los bancos es que hoy somos un festival de timba, porque el dólar va cayendo, entonces entra alguien, para que lo entienda cualquiera, entra alguien que tiene dólares afuera, mira la lista de países con la tasa de interés, cambia los dólares a pesos, lo pone en el banco a la tasa de Sturzenegger y al rato se va y tiene la ganancia más alta del mundo. Y eso es cómo se cubre, porque se van los dólares con un endeudamiento que ya ha generado que el año que viene haya vencimientos del doble de lo que había cuando nosotros nos fuimos. El año que viene, ya cuando hablen los maestros de presupuesto, le van a decir, no puedo, tengo que pagar la deuda que contraje para la fuga de capitales. Son muchos fenómenos complejos, pero básicamente los laburantes, los maestros, los jubilados le han arrancado la plata del bolsillo. Este gobierno, si no se la devuelve, tampoco la economía va a reactivar. Entonces, la verdad que no tiene solución para nadie a esta altura del partido, el programa económico y la vía que ha tomado, de además montarse, como decía vos, Gato, sobre sectores, algunos de ellos, los más recalcitrantes o los más enriquecidos. Y viste la inflación, la podemos hablar 10 años, ¿no? La tasa de inflación, si bajó tanto o tal otro. Te sacaron 2 meses de plata del bolsillo y solamente de todos los deciles, los estudios ya dicen, de todos los deciles de ingreso, solamente el más alto, el decil 10 lo llamamos nosotros, el de arriba de la pirámide, ese solo no perdió plata contra la inflación de los asalariados. O sea que la verdad que ahora es masivo. Por eso recrudece el discurso. A ver si puede conseguir con todas las cosas más reaccionarias, más podridas, de esa mentalidad de reprimamos, de esa mentalidad de el laburante es chorro, es vago y hay que ir a buscarlo. Bueno, son sectores que creo yo
que van tratando de cerrar ese... Entonces, ¿para qué sector está gobernando Macri o para qué sector con estas últimas medidas, con esto que está pasando ahora, va a ir dirigido si justamente la gran mayoría se está viendo perjudicada? Mira, si vamos a la realidad, yo creo que este programa económico ya mostró los dientes, las muelas y los colmillos. Ya no se puede decir, bueno, campaña del miedo. Lo tenemos acá, Brotes Verdes, el último número de industria, dio una caída de 6 puntos. Y ya estamos comparando Macri, malo, contra Macri, peor del año pasado. Ni siquiera es contra 2015, que fue un año de crecimiento económico, que tampoco lo pueden ocultar. Pero yo creo que esto no puede, sino venir acompañado con mucha mentira, con mucho engaño, con mucha complicidad de algunos medios de comunicación que le tratan de decir a la gente, no eran los policías pegando. Yo estuve al lado de los policías, estuvimos ahí con los docentes en la plaza, armados hasta los dientes, con palos, con escudos, pero no eran eso. Era el del guardapolvo blanco el que estaba pegando. Le tiraría tiza, no sé qué le tirarían a unos gendarmes armados hasta los dientes y preparados para la represión. Fueron a reprimir, fueron a que no le armen una carpa blanca, que ahora es una escuela itinerante. ¿Qué es lo que van a hacer y hasta cuándo van a estar, Sonia, ahí en la Plaza del Congreso? Bueno, es una escuela... tiene la forma, mañana la vamos a inaugurar, vamos a izar la bandera, vamos a estar a partir de las 3 de la tarde con actividades culturales y actividades pedagógicas y vamos a dar el debate educativo que creemos que hay que dar. Primero, cumplimiento de la ley paritaria nacional docente, cumplimiento del fallo y una serie de actividades que tienen que ver también con debatir el financiamiento de la educación, porque juntamente con lo que aquí se planteaba de lo que está pasando en economía, en educación se están subejecutando todas las partidas. A las provincias, cada día, cada mes, les llegan menos fondos. Y esto es algo que también aumenta los conflictos provinciales y los va a seguir aumentando. Marcelo Saín, que también es profesor universitario, te toca de cerca, digo, pero más allá de esto del conflicto docente, que sabemos cuál es tu posición, de ver la represión, que ahora el gobierno dice no fue represión, fue un desalojo, los violentos fueron los maestros. Una reflexión me parece trascendental en esto es, si ellos no dieron la orden, eso es mucho más grave que conducir la represión. Significa que tienen bandas de policías desbandados que toman la decisión política in situ de iniciar un proceso de represión. Eso es mentira. Ellos dieron la orden porque no hay un solo jefe de infantería en la República Argentina que baje el palo. Se sabe que la infantería es lo último que va, la infantería no va adelante. Puede ocurrir en otras áreas policiales, que haya un grado de autonomía en la calle. Una unidad de infantería frente a un tema tan sensible con algunas cámaras de televisión enfrente nunca tomaría la decisión de un desalojo violento con la eventualidad aparte del uso de la fuerza, porque el argumento que también dijeron ellos es, fueron a desalojar, pero se encontraron con hechos que obligaron a la represión. Pero vos sabés, cuando das una orden de esa, inevitablemente estás convalidando la posibilidad de uso de la fuerza. Es una barbaridad por donde se lo mire, pero además yo creo que el hecho de que ahora esté la carpa nuevamente ahí demuestra que hay contradicciones entre ellos, que tienen problemas políticos severos. Evidentemente lo presionaron al gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que no quería eso, lo obligan, el núcleo duro. Yo creo que el presidente de facto de la Argentina, que es Marcos Peñas, es el que comanda esta operación y lo obliga a Rodríguez Larreta a llevar adelante a una policía que le tiraron así, sin esquema político institucional, y que se ve forzado a este tipo de alternativas. Ahora, Marcelo, vos sos un especialista, de los pocos que saben del tema de seguridad en la Argentina, hay que decirlo, y cuando desde el poder envalentonan a la policía, que el presidente felicita a la ministra, que el presidente dijo no quiero tibios, envalentona, ¿qué puede pasar con esta policía que tenemos en Argentina? Tienen que aprender de un aliado y de un consejero de ellos que es Eduardo Duhalde. Duhalde, si hacemos un poquito de historia, no muy lejana, sino más bien reciente, llevó una relación y un clima de guerra contra el piqueterismo en el momento que él era presidente. Eso tiene un momento desencadenante que fue el asesinato de Costecchi y Santillán, porque cuando vos vas a un escenario de represión le estás dando parte de tu soberanía política a un conjunto de jefes policiales que desmadrados pueden llegar a producir un asesinato. Yo quisiera
imaginar a veces, lo hablaba hoy con familiares míos, qué hubiera pasado si en el marco de un hecho de eso lastimaban seriamente, de manera grave a un docente. Tienen una crisis político descomunal. No, pero además, discúlpeme, además una cuestión que sucedió es que esto no pasó a mayores porque nosotros tomamos la decisión de retirarnos. Cuando vimos la brutalidad, nosotros nos reunimos y definimos retirarnos. Si esto no era así, esto terminaba mucho peor que como terminó. Claro, Sonia, resistencia. Pero desde la óptica del poder político, vos estás entregando en un escenario de represión parte de tu soberanía política al jefe operativo de un grupo de infantería. Fanchotti se comió la proyección política de Duhalde. Esto es lo que quiero señalar, así que aprendan de esos hechos. Nosotros en el gobierno, durante la gestión de Néstor Kirchner, creo que fue muy claro, estaba muy presente esos acontecimientos y que esto lo vamos a resolver en una mesa política, porque entre otras cosas, no hemos reformado las policías. Claro. Estas policías no saben lo que es la gradualidad, lo que es el desempeño en el campo a partir de lo que es un principio de negociación. Son policías que nunca han sido tocadas por la democracia argentina, ni siquiera por nuestro gobierno. Entonces son policías brutales. Y aparte en un momento de transición de la policía a la ciudad, ¿no? Que es algo que todavía no está resuelto. Yo creo de todas maneras que están midiendo, porque es un gobierno sondeo, están midiendo, creo que esto de alguna manera tienen la convalidación de 1/3 de la población argentina que cree que la pauta represiva, la pauta necesaria de relación con la protesta social y los movimientos sociales, creo que van midiendo todo el tiempo ese tipo de cuestión. No les importa la calidad institucional de la relación con la oposición o con los sectores sociales que están en conflicto. Lo que les interesa a ellos es ver el sondeo de opinión. Yo creo que la opción de la represión es una opción electoral. Creo que ellos dijeron que esto era así porque es una forma de polarizar y están mirando la elección de octubre. Esta es la impresión que yo tengo, no es una definición de política de seguridad. Axel, y el esquema que ellos pretendían aplicar con este desbande de la inflación de un 18% para los docentes ya les queda totalmente desactualizado. Sí, a mí me parece que el gobierno, como bien decía Marcelo, es un gobierno de sondeo, pero con un norte claro. Están endeudando muy fuertemente a la Argentina, están liquidando la industria y van contra sectores clave como la salud, la educación, lo han mostrado en el presupuesto, la ciencia y la tecnología, han parado el ARSAT, han parado, digamos, proyectos importantísimos a contramano de su discurso. Pero ahí van. Con respecto a la pauta que habían planteado es a los docentes, bueno, le vamos a poner una lápida, cal, cemento y una lápida a los 10 puntos, 15 puntos que perdieron el año pasado. O sea, ustedes ya bajaron 2 escalones. Ahora se lo igualamos a la inflación. Es un poco lo que propusieron. Pero es muy difícil, en cualquier convenio de ese tipo, poner cuáles son los rubros, cuáles son los disparadores. Y el gatillo que habían puesto de la inflación no lo han cumplido tampoco. Ahora tendría que estar disparándose, porque con 6,3 puntos en era 4,50 para algunos sectores primer trimestre, ya tendrían que estar discutiendo. Mi impresión es que no lo van a discutir, es si pasa y después ver y condicionar y que no haya medidas y plantear una situación pública de criminalización de la protesta. Y a ver, entendámonos, le han sacado la plata del bolsillo a la gente y la clase media que ahorraba un poco ahora no ahorra nada, o no llega a fin de mes porque la prepaga, el teléfono, la luz, el gas, ya eso te come una parte significativa del salario. Y ahí empezás a ver el changuito, que sube 3 puntos ahora. Y ningún salario subió 3 puntos en este mes en la Argentina. Quiere decir que ahora la gente va al supermercado, compra menos que el mes pasado. Y así viene pasando mes tras mes. Yo creo que el gobierno ha tenido algún tic a principio de año de decir, bueno, vamos a cambiar un poco la política, vamos a aflojar con la economía, y que se ha dado vuelta en el aire por presiones, por convicciones, por dogmas que traen muy arraigados, que es que, por ejemplo, si una pyme existía y producía algo metalmecánico, bueno, eso en la Argentina no va. Entonces jódanse, y entonces no hay mercado interno. Que le dicen, reconviértanse. Y bueno, pero es una orientación que me parece que a esta altura ya la vieja idea esta de los dos modelos de país, un país industrial y agropecuario, pero un país del otro lado solo financiero y agropecuario, bueno, ahí está dando vueltas. ¿Y cómo esto cierra con el fondo nuevamente prestando a la Argentina? Mira, yo le recuerdo que en Parque Centenario, me vino a la cabeza, porque yo en Parque Centenario habrá sido diciembre o enero
de 2016, recién iniciado el gobierno de Macri. 15. De 2016. No, enero del Claro, 2016. en Parque Diciembre del Centenario. 2015 o enero No era del ministro, 2016. ya está, y se juntó mucha gente y yo dije precisamente, acá van a empezar a ajustar, cuando ajusten no van a tener recaudación, con lo cual van a seguir ajustando el gasto, no les va a alcanzar, se van a endeudar. Les van a prestar porque hemos dejado el país desendeudado. Esto de la deuda no es el... mirá, no es el problema de la herencia, el problema es el heredero. Claro. Macri ha sido siempre un heredero y siempre con el mismo problema, que de quien hereda le dice, flaco, te la está gastando toda. Y es un poco lo que ha pasado, se ha empezado a endeudar, y una vez que uno inicia ese camino de endeudamiento termina en el fondo. Porque el fondo, cuando vos sos un país endeudador, un país que, como el de Macri, está permanentemente en el mercado, todos los días el boletín oficial lo que publica es más endeudamiento y más endeudamiento, cantidades siderales. Bueno, eso termina en el fondo, porque el fondo sí te presta más barato, pero el fondo te presta más barato y al otro día está el virrey del fondo diciéndote, bueno, lo que vos querías hacer te lo voy a ordenar yo, y si no lo haces, no te presto más. Y entonces estás en una falsa... Axel, ahí hay convencimiento ideológico y es una camándula de ñatos que vienen a hacer negocios. Las dos cosas, digo. Bueno, también esto de Shell, mira, si me permite, Gato, Sí. en esta agenda. Shell, ¿qué viene a hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué anunció? Que ya ha hecho una oferta, no le preguntó a nadie, no sabemos nada. Hizo una oferta por 900 o 1.000 millones de dólares, cuando YPF acaba de debatir, de nuevo, no solo está cayendo la producción, no solo tiene el peor número desde el 91, es decir, están haciendo un desastre en la producción de petróleo. No sacan petróleo y compran estaciones de servicio, que lo explique alguien. Y además, según dice ahí, ya vamos a hacer pedido de información, van a dejar la marca Shell, por si Shell quiere volver. ¿Cómo es esto? Y eso decía la nota del diario. Eso decía la nota del diario. Están preparando el negocio de Shell. Van a conservar las estaciones de servicio bajo la marca Shell, dándole 1.000 millones de dólares a los holandeses. Para eso habrá ido Macri. Esta visita parece que nos costó 900 millones de dólares, las sonrisas y lo del vestuario, ver las competencias, quién estaba, el Fashion Emergency o no sé, guerra de moda que hubo ahí. Pero bueno, estaban cerrando un negocio cuando además el ministro viene de ser presidente de Shell. Yo creo que, digamos, todo este lío que ha habido, gravísimo, con los docentes, con las paritarias, nos ha hecho olvidar que hasta hace poco la agenda era el correo, negocio de Macri, Avianca, negocio de Macri, lo de Schlumberger, perdón, lo de Arribas y Odebrecht. O sea que toda esa decisión de negocios del Estado con los funcionarios del Estado, porque a mí conflicto de intereses me parece que le queda un poco chico a esto. ¿Qué es? Y bueno, lo que se está investigando es corrupción, es lavado de activos, es mal desempeño, no conflicto de intereses. Porque cuando un funcionario con orden de nuevo, no se sabe quién, como el que reprimió el otro día, va y firma porque lo firmó la condonación de la deuda del correo, ahí no hay un hecho de conflicto de intereses, porque ese funcionario no era el dueño del correo, el dueño del correo era el presidente, y si se perdonó indebidamente con un acto jurídico realizado, no hay foja cero, lo que se está investigando es la corrupción, por todos lados, eso es lo que se está investigando, no el conflicto de intereses. Conflicto de intereses lo tienen cuando los nombraron, si quieren evitarlo, que se eyecten los funcionarios que tienen evidentemente responsabilidades de decisión sobre sectores de los que son o accionistas, o como Dólar Futuro, un tipo que decide la devaluación no puede ser dueño del contrato de Dólar Futuro. Bueno, la renuncia de hoy precisamente es un caso paradigmático. Este hombre que manejó la política hidrocarburífera debajo de Juan José Aranguren durante estos 16 meses. Es el segundo, reiterá, ¿no? Sí. Es un hombre de importancia. Sí, José Luis Sureda, para el que no lo conoce, hace un ratito mostramos una foto de este hombre, ahí está, era hasta hoy el número 2 de Juan José Aranguren, el ministro de Energía. Y hablando de conflictos de intereses, precisamente en el Ministerio de Energía es donde más se da, porque ha sido investigada la cantidad de puestos cubiertos sin ese periodo de enfriamiento que exige la ley de ética pública, que exigen los estándares internacionales éticos para cualquier funcionario. Bueno, es donde más se tomaron cuadros de las multinacionales del sector
para puestos donde después tienen que controlar y eventualmente hasta multar a esas multinacionales del sector. Esta investigación que nosotros, insisto, publicamos acá en Minuto 1, que después recogió el diario Perfil y que derivó en una denuncia penal de la diputada Elisa Carrió, era precisamente por eso, porque este hombre tenía que multar a 3 compañías petroleras, entre ellas la que él venía de vicepresidir durante más de 20 años, por no haber entregado el gas a precio barato, a precio más barato que el de mercado, a las fraccionadoras para que le vendan gas en garrafa a los pobres. ¿Es eso un conflicto de interés? Un breve comentario. Está imputado en la causa que inicia, entre otros, Doñate, Sureda, pero además, si no fuera por eso, ¿qué política tiene para el sector hidrocarburos? Y el desastre que pasó con las garrafas, o sea, están las dos cosas que se vienen repitiendo. Está un funcionario que está sospechado por ser representante del sector en el Estado, pero además la política que lleva adelante en términos de la política pública y es un desastre el resultado. Ahora, a esto que está señalando Axel, a lo que hablábamos antes de la represión a los docentes y lo que bien explicaba Marcelo, no quiero dejar pasar por alto, porque hoy fueron presentadas nuevas denuncias por Gustavo Vera y la Alameda, lo que está pasando en la AFI, que es gravísimo también, porque se está extorsionando, lo ha denunciado el propio periodista Carlos Pagni, porque también tiene que ver todo con todo, ¿no? Sí, a ver, Macri ha montado un sistema de espionaje político interno en función del núcleo duro de negocios, Pagni creo que refleja claramente eso, y en función también de la articulación política y de la relación a través de la extorsión con sectores de la oposición, con dirigentes sindicales y demás. Digo esto porque a mí me llama mucho la atención 2 cuestiones que esta crisis que se empieza a ventilar en materia de inteligencia empieza a mostrar. Primero es el espionaje político en Argentina no se puede realizar sin la convalidación del Poder Judicial. Sí. Acá tenemos un Poder Judicial que forma parte de esa estructura de espionaje. Bueno, la Corte es la que tiene la oficina para pinchar los teléfonos. Peor que eso. Irursum ha firmado convenios en el día de hoy con áreas de control de financiamiento del terrorismo y prevención de lavado de dinero del Ministerio de Justicia para hacer tareas de gestión de información y de análisis. Eso es tarea de inteligencia, para lo cual la Corte no tiene nada que ver, ¿por qué no está lo hace habilitada eso? legalmente. ¿Por qué hace eso? Y porque por ahí cuando era chico Irursum quería ser jefe de policía o tenía algún tipo de deseo de ser espía, pero lo que está haciendo deja mucho que desear y además están conformando un esquema de inteligencia en el marco de la Corte y con la convalidación del presidente de la Corte. Yo invito a que vean la foto que se sacaron hoy con los funcionarios del Ministerio de Justicia. Ellos están administrando la oficina que tiene que gestionar escuchas telefónicas por orden judicial. No tienen que hacer ninguna tarea de análisis criminal. Y que filtran los audios a los periodistas que quieren y espían ilegalmente, como fue la cuestión de la expresidenta. Eso que lo filtraron de ahí. Sumado al armado de precausas, que bajo la facultad que la ley de inteligencia le otorga a determinados jueces que por un periodo de tiempo determinado puedan habilitar escuchas para ver si se cometen delitos, lo cual es una ilegalidad por donde se lo mire, terminan escuchando a los dirigentes de la oposición. Y después, más grave, la publicación, digamos, de ese conjunto de escuchas. Marcelo, me quiero detener un minuto ahí, porque en la denuncia que la doctora Elisa Carrió ha hecho contra Lorenzetti, que le pide el juicio político a Lorenzetti, que ya está la denuncia en el Congreso de la Nación, uno de los párrafos habla justamente de eso. Dice que se está montando un sistema de espionaje paralelo desde la Corte. No tengas dice duda. Carrió. No tengas duda. La firma de los convenios con la FIP la semana pasada. ¿Qué tiene que hacer la Corte de análisis criminal y de gestión de información y entrecruzamiento de información para detectar evidencias de delito complejo? Bajo ningún punto. Los que investigan son los jueces. Y los jueces tienen que valerse de los recursos que le brinda el Poder Ejecutivo, la propia, digamos, estructura judicial para eso. Entre ellos las escuchas telefónicas, pero no tienen que hacer tareas de inteligencia. Así que ahí hay un núcleo duro de poder que evidentemente tienen un estrecho vínculo con la estructura de inteligencia. Es decir, que vos creés que Macri está haciendo a nivel nacional lo que ya hizo en la ciudad de Buenos Aires, causa de espionaje ilegal, que va este año a juicio oral y público, porque tiene, salvo él, todos están imputados. Pero sin los límites que tenía en aquel entonces, porque el esclarecimiento y la identificación y la desarticulación de aquella estructura de espionaje político se la hizo Stiuso. Fue una investigación de la CIDE contra el Fino Palacio, por una pelea
digamos, de estructuras de inteligencia, porque Estiuso, al frente de la Quería el inteligencia monopolio. nacional, quería el monopolio y no aceptaba, digamos, que le formaran eso. Entonces fue una investigación Que estaba en el judicial Ministerio de contra Educación. el gozo. Claro. Hoy no tienen ese El Ministerio de límite. Educación. Hoy no tienen ese límite. Claramente hoy no tienen techo. Y además no tienen límite de la comisión bicameral. Yo quiero llamar la atención a este segundo aspecto. El Frente para la Victoria, compañeros tuyos de bloque, avisales que tienen que ejercer el control, que tiene amplísimas facultades para ejercer el control en la comisión bicameral. Está Juliana Marino, creo, Juliana Di Tulio, es vicepresidenta de la comisión. Sí. El silencio de los sectores de la oposición en la comisión bicameral, con las amplias facultades de control que tiene, a mí me llama poderosamente la atención. Es la que citó a Rivas. Pero no es citarlo. No, está bien, entiendo. Axel, escúchame, Sí. vos querés saber si hacen espionaje político, pedí las órdenes de servicio. Si vos tenés carácter de extensión del secreto a la comisión bicameral, Sí, pero díganme qué es lo que están haciendo. Las bicamerales no las están reuniendo. Yo te digo porque participo Pero en entonces alguna vos tenés que entrar en la... y Pero como sí. legislador, Axel, no podés formar parte de una comisión No, yo bicameral. de esta no formo parte, pero No, yo sé que no. Lo que te digo es que el desprecio que ha tenido este gobierno por el Parlamento, el rol secundario que le ha dado al Parlamento y los decretos que ha sacado por encima del Parlamento. Pero Veras legislador Sí. de la ciudad, Axel, y hace mucho más por el control de la inteligencia Bueno, hoy que lo hace denunció- que los miembros del Hoy Frente para la denunció Victoria de la Vera comisión nuevamente. bicameral. Además, Hoy hoy vuelta denunció Vera. Vera. Es Hoy decir, denunció vos tenés Vera. un montón de recursos como para poder llevar adelante un conjunto de acciones en ese vuelo. Estás convalidando el desatino que está haciendo la Corte, que está haciendo los jueces que están comprados y que forman parte de la estructura de espionaje, y los propios espías de la inteligencia, que además no son gente con muchas luces. Ya lo hemos conocido si hemos estado ahí, en la última etapa del gobierno de Cristina, es decir, los conocemos, Pero son solo peligrosos. saben hacer espionaje político. El día que a estos tipos le digan, tráeme el panorama del narcotráfico en la Argentina, tienen una CB conjunto, digamos. O sea, Cuando hubo dos ataques terroristas no hicieron nada. No hicieron nada. yo diría que en algún caso casi sí. te diría que formaron parte del mismo. Bueno, pausa y volvemos, ¿eh? Bien, nos estamos despidiendo ya. Axel, entonces, ¿la economía va a seguir en brotes verdes, como dice el gobierno, o en recesión, como se palpa en el día a día? No, mira, las exportaciones no ayudan, la inversión no aparece y al consumo lo mata. Explícame cómo puede crecer la economía. No, se acabó, no hay libro que te explique cómo eso va a ocurrir. Y ahora que se ha ensañado también conocer la reforma que busca laboral, bajando los salarios y flexibilizando, menos todavía. Conclusión, hay que defender a la gente. Vos decías, la oposición, las elecciones. Acá el parteaguas es la política económica de este gobierno, que es una política que además se da, pero de patadas con lo que prometió en campaña. Su base electoral, su propia base electoral la está defraudando. Y la otra estafa que empieza a ver es lo que la gente votó como oposición y no funciona como oposición. Eso es un desastre. Hay que pararle la mano con la política económica, que no es nada del otro mundo. Simplemente decirle, no es lo que tiene que hacer para el bienestar de la mayoría. Gracias, Axel, como siempre, ¿eh? Gracias, Sonia. Gracias, Marcelo. Un gusto. Berco, hasta mañana. Hasta mañana, ¿eh? Gato. Muy bien. Roberto.